Hola, ¿cómo estás? Bienvenido seas una vez más aquí a tu canal de Mente, Cuerpo, Espíritu, Terapia Holística, HK. Bien, el día de hoy tengo un tema bastante interesante. He estado estudiando bastante acerca de la física cuántica y cómo la física cuántica ha influido desde siempre en la oración. Quizás no lo percibimos, pero te voy a dar algunos tips y te voy a dar alguna explicación. Lo que te quiero mostrar es demasiado largo. Y para no cansarte, no aburrirte, también yo no cansarme, no aburrirme, lo pienso dividir en 3 partes, en 3 videos. En el primer video vamos a estar viendo cuáles son, este, los componentes, los elementos fundamentales de la oración, ¿ok? O para poder orar, para poder manifestar esa oración, más bien dicho. En el segundo video creo que voy a estar presentando la influencia de la física cuántica en la oración. Y por último, en el tercer video voy a estar presentando cómo aplicar, la aplicación, las implicaciones, ¿ok? Y un poco más de explicación acerca de todo esto. Entonces, para no hacer este primer video tan largo, vamos a dar inicio, si te parece. Bien, vamos a hablar de los 3 elementos fundamentales. Estos 3 elementos son emoción, pensamiento y sentimiento. Vamos a cada uno de ellos. La emoción. La emoción es la fuente de poder que nos empuja hacia adelante en nuestras metas en la vida. Regularmente, eso es lo que pasa. Es una especie de energía que alimenta nuestros pensamientos para así poderlos transmutar, para poderlos aplicar en toda experiencia que se manifieste. Por sí sola, la emoción puede ser muy vaga, puede desviarse. Entonces, para que le dé un poco de guía, para que le dé un poco de camino, se necesita el pensamiento. Entonces, la emoción de este modo inyecta vida a las imágenes de nuestros pensamientos. Las emociones primarias seguramente lo has de recordar y si no te voy a invitar a que veas uno de mis videos anteriores, pero las emociones primarias, innatas, auténticas que tenemos son solamente dos, el amor y el miedo, ¿ok? Cuando hay amor, el miedo se desvanece. Cuando hay miedo, hay carencia de amor. ¿Tiene sentido? Bien. Hay que recordar que todas las emociones fluyen por nuestro cuerpo, fluyen incluso en nuestros tejidos celulares. El deseo es una fuerza relacionada con la emoción y es quien empuja a nuestra imaginación a una resolución. Esa es la parte de la emoción. Ahora, vayamos a lo que es el pensamiento. El pensamiento es el sistema que guía y que dirige nuestra emoción. El sentimiento, el sentimiento es la unión de la emoción y del pensamiento. El sentimiento es la clave de la oración. La oración es la clave de la manifestación de la creación. Observar cuáles han sido nuestros pensamientos y emociones que representan nuestros sentimientos son la base. Es la clave para la manifestación consciente. El pensamiento es un sistema de guía que nos puede indicar las posibles alternativas que tenemos para experimentar. Es el ver en nuestra mente esos posibles resultados. Y te voy a decir,
no solamente vemos, también, perdón, también impulsamos lo visto, las palabras. Hay cosas que nos aterran, hay cosas que nos causan placer. Entonces, todo eso se manifiesta en nuestros sentimientos. Obviamente, el dolor va a salir a flote cuando el sentimiento es producido por un pensamiento alimentado con la emoción de miedo. La alegría, por consiguiente, va a ser el resultado de ese sentimiento producido por un pensamiento alimentado con la emoción del amor. ¿Verdad que suena simple? Y creo que tiene sentido. Ahí está la clave de la oración. Para sanar los recuerdos dolorosos del pasado y dejar crear situaciones repetitivas que nos traen nuevas experiencias dolorosas. El chiste aquí es cambiar la emoción de la propia experiencia. Y para cambiar esa emoción, el método más rápido es la transmutación del juicio hecho hacia el pensamiento, en la aceptación de dicho pensamiento, pues este no es ni bueno ni malo, es solo una posibilidad que referencia a otras muchas posibilidades. Espero que esté teniendo sentido. El sentimiento, el resultado puede ser feo, negativo, doloroso, o puede ser un sentimiento armonioso, alegre, lleno de amor. Todo depende, todo depende qué es lo que utilicemos. La emoción de miedo o la emoción de amor. ¿Ok? La paz sí puede ser entendida como el resultado del reposo de ese pensamiento puro, ese pensamiento suave, ese pensamiento, por ponerle un color, blanco, pero no es que sea blanco, es lleno de dicha, con ojos de armonía. Entonces, esto implica la fuerza de la emoción y se ve realizada en el sentimiento que proviene del alma por la experiencia vivida. ¿Ok? No querer es una emoción de miedo. Ya hablamos de lo que es querer. Ahora, el no querer, ahí está involucrado el miedo, el dolor, el sentimiento puro se transforma en un sentimiento. Pensamiento, sí, dije pensamiento puro se transforma en sentimiento de dolor. Querer, querer, insisto, es algo que no tiene miedo, es algo que tiene amor. ¿Vamos bien? Ok. Desear. Fíjate cuántos componentes hay aquí. Desear un pensamiento y desear llevar esa energía de la emoción. Entonces, al conjugarlo, se crea un sentimiento. Siendo así, que esta opción es la más productiva para la oración. Es que incluso para orar hay que saber cuáles son los componentes que necesitamos para que esa oración tenga efecto. Por eso tanto rollo, ¿eh? Por eso tanto rollo. Entonces, aquí te voy a dar una pequeña probadita. Mira, en las antiguas tradiciones, en la filosofía incluso, y cuando me refiero a antiguas tradiciones me estoy refiriendo a la cristiana, a la budista, a la hinduista, a la indígena, a la egipcia, etcétera. ¿Ok? En todas ellas
Siempre estuvo, por eso te decía, no es nada nuevo, pero siempre estuvo presente la física cuántica. Siempre. En toda la creación está la física cuántica. Todo existe en el eterno momento del ahora. La conciencia, entonces, aquí juega una parte muy importante. La conciencia activa es el proceso de esa experiencia del aspecto parcial de toda una totalidad que se elige con anterioridad en un proceso sin fin y que cada vez se amplía más. Todo depende de cómo estemos emocionalmente, cómo percibamos ese pensamiento y cómo lo manifestamos a través del sentimiento. Entonces, al tener estos componentes, se llevan a la conciencia. Es el querer hacer algo positivo o el no querer hacerlo. Cuando la conciencia no es observada, es decir, está en piloto automático, que estamos más bien inconscientes, la personalidad se vuelve egoísta. Y entonces ahí es cuando la oración no funciona. Cuando se pasa a la conciencia observada, el observador, la creación ocurre. Ese proceso es el de la oración. Cuando hay conciencia, hay un observador mirando hacia esa conciencia que sea positiva, que es el querer, que es con amor, entonces la creación ocurre. La oración funciona. Cuando creamos sentimientos sobre las cosas que queremos, se experimenta en un mundo donde todo se cristaliza. Entre las posibilidades de la creación, colocamos una imagen, ojo, una imagen de sentimientos con la energía suficiente para hacer realidad esa posibilidad. La emoción que asociamos a nuestra imagen atrae, chupa, la posibilidad de esa emoción que estamos asociando con dicha imagen. Una emoción que se basa en el miedo, nuestro miedo aumenta y eso es lo que no queremos. La creación simplemente produce la consecuencia de nuestro sentimiento, perpetuando aquello que hemos imaginado. Espero que te haya gustado y que te haya servido para entender cuáles son los elementos básicos que componen esa forma de orar. Recuérdalos. Emoción. No hay emoción si no hay pensamiento. Los dos hacen el sentimiento. Puede ser negativo, puede ser positivo. Puede ser con miedo, puede ser con amor. Tú eliges. Y de esa manera vamos a traer en el siguiente video a la física cuántica. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Comparte, haz comentarios, pregunta lo que tú desees. Te agradezco y recuerda que tú eres el cambio de una nueva humanidad evolutiva. Por favor, despierta y conéctate en mente, cuerpo y espíritu. Hasta la próxima.